redes sociales, a todos ustedes, y que esta palabra edifique nuestra vida, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana, Padre, gracias, Padre, porque tu presencia está aquí, Padre, tu misericordia son nuevas cada mañana, Padre. Gracias, oh mi Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que vas a hacer y lo que seguirás haciendo, Padre. Oh mi Dios maravilloso, alabado sea tu nombre, bendito seas. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí, Padre, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Padre. Bendice mi vida, Padre, bendice este hogar, Padre, este lugar, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo. Todas nuestras necesidades, nuestras peticiones están delante de usted, mi Dios, para que usted obre conforme sus riquezas en gloria, conforme su poder, Padre. Oh, mi Dios, no hay otro evangelio más el que usted nos ha dado, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida. Bienvenido seas a este lugar. Un aplauso a Dios, hermanos, gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, aleluya, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Dice la palabra de Dios que no hay otro evangelio. Amén. El Espíritu Santo se refiere, el Espíritu se recibe por la fe. Y no hay otro evangelio, hermanos. Es el único. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 1, dice el apóstol Pablo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que le resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice amén. Un aplauso a Dios, hermanos. No hay otro evangelio. Ese es el tema, no hay otro evangelio. El Espíritu se recibe por la fe. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mira, el apóstol Pablo hablaba del evangelio. Y dice la palabra de Dios, versículo 7. No que haya otro evangelio, decía el apóstol, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día, hermano, hermana, aleluya, gloria a Dios, ha habido muchas cosas, hermano, hermana, y el evangelio lo están transformando, cambiando, amén. Y cada cosa que dicen, cada cosa que hablan y no tienen temor de Dios, no tienen esa relación con Cristo. Y empiezan a meter, aleluya, apostasía, empiezan a, aleluya, gloria al Señor, a meter cosas del mundo. Y ya hoy en día en las iglesias se está metiendo otro evangelio. No el evangelio verdadero, sino un evangelio modernizado, conforme las costumbres, conforme, aleluya, gloria a Dios, las cosas del mundo. Y tenemos que discernir y tenemos que conocer la palabra. Amén. No hay otro evangelio, decía el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio del que habla es el evangelio de Jesucristo. Amén. La voluntad de Dios. Amén. Dice más, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Mas si hay a nosotros un ángel o alguien o que venga del cielo os anunciar ese otro evangelio diferente, hermanos, no lo recibas, recházalo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy la apostasía, el anticristo se está metiendo a las iglesias. Amén. Amén. Hoy hay tanta gente mala
como gente buena, pero hay gente que se ha metido a los púlpitos, amén, a los lugares a predicar, aleluya, porque tienen fama, son por así famosos en las redes sociales, y empiezan a hablar de otras cosas, hermano, y empiezan a rechazar la gracia, empiezan a rechazar las cosas de Dios. Hay un libro de Gálatas, Pablo hablaba a Gálatas, dice, como antes hemos dicho también ahora, lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No lo recibas, recházalo. Amén. Dice el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y él empieza a hablar sobre el ministerio de Pablo, dice en el versículo 11, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tú tienes que tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Amén. Para que Él mismo te enseñe su palabra, te dé sabiduría de lo alto. Me decía un hermano, pero usted fue, ya estudio bíblico, ya fue a la escuela, ya tiene la teología, la enseñanza. ¿Y quién es tu pastor? Y me decían y me han dicho, le digo, hermano, mi pastor se llama Jesucristo, es pastor de pastores. Amén. Él es el que nos enseña. Pero tú tienes que creerle a Él. Amén. Tienes que poner por obra sus mandamientos, sus palabras, sus decretos. Pero como nadie puede cumplir la ley, por eso vino Cristo, la gracia, la fe. Dice la palabra, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mira, este Pablo era tremendo, cosa dura. Él perseguía, aleluya, gloria a Dios, a la iglesia y los asolaba. Amén. Los agarraba a los cristianos, hermano. Por no decirlo, los mandaba a matar. No participaba con aquellos religiosos, legalistas, que crucificaban, que mataban, amén, a esas personas cristianas. Y hoy en día se ha pervertido y empieza la gente, ahí en las redes sociales, hermano, gente que tal vez tenga mucho conocimiento, hermanos, y empieza a hablar mal del cristiano. Y una persona cristiana es una persona que realmente ha aceptado a Cristo y lo sigue, amén. Tal vez está batallando con sus fuerzas, pero aquella persona, aleluya, le empieza, y el cristiano es así, aquel, esto. No, hermanos, un cristiano es una persona genuina, una persona que renunció al pecado, que reconoce que está mal delante de Dios. Amén. Y cada cosa que van ahí en las redes sociales, que escuchamos a través de los amigos, a través de la gente del mundo, el evangelio lo quieren cambiar, hermanos, pero la palabra de Dios no van a poder cambiarla, porque este mundo va a pasar y sus deleites, pero la palabra de Dios va a permanecer y para siempre. Decía el apóstol Pablo, un aplauso a Dios, hermanos. La gloria sea para Dios. Versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira, era tremendo este Pablo, tenía celo, pero no era celo de Dios. Y mira, dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es el llamado al ministerio de Pablo. Dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre. Él no fue a ver a su patrón, no fue a ver a nadie. Él no consultó, dice,
enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. 15 días estuvo ahí con Pedro. Mira, aprendió mucho, pero Pedro también era una persona duro de carácter, sus emociones. Pero dice en el versículo 19, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que os en otro tiempo asolaba. Mira, gloria a Dios, la gente hablaba porque conocía a Pablo. No era aquel que nos perseguía, aquel que nos mataba, aquel que nos injuriaba, aquel que andaba. Ahora anda predicando el evangelio. ¿Cómo es posible? Hoy en día la gente y la misma familia te dice, no, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi hermana, yo conozco a mi madre, a mi hermano, conozco al hermano. No, si tú lo conocieras, amén, hermano, Dios nos cambia. Amén. Dios transforma las vidas. Amén. Amén. Dios nos va limpiando de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Él nos perdona, Él nos salva. Y dice en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí, dice. Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Mira, en ese tiempo hablaban de la incircuncisión, hermanos, pero también, aleluya, gloria al Señor, Pablo hablaba, pero también Pedro tenía la otra parte. Así hoy en día unos predican una cosa, predican de la ley, pero otros predican de la gracia. Amén. Tenemos que tener eso, hermano, todo está compensado. No es que hayamos desechado o se deseche todo el Antiguo Testamento, no, hermanos. Eso es como base. Amén. Amén. Para no volver a hacerlo. Amén. Amén. Para que nosotros aprendamos más cada día. Hoy en día la gente no tiene temor de Dios. Habla del cristiano, habla del pastor, habla del hermano y lo empiezan a juzgar, a criticar, en vez de decir, hermanos, el Señor no quiere que seamos de esta forma. El Señor no quiere que seamos murmuradores. El Señor no quiere que seamos, no nos ha puesto por jueces. Amén. Hay que orar, al menos que Dios te dé, aleluya, gloria a Dios, como dice la revelación. Amén. Pero no vayas a correr luego querer exhortarlo, no. Ve con paciencia, con dirección del Espíritu Santo, que Él acomode el tiempo y la palabra le va a edificar a aquella persona. ¿Por qué? Porque cuando tú, aleluya, gloria a Dios, corriges a un hermano, algo hermoso has hecho en su vida, te has ganado un alma. Amén. Pero si le empiezas a hablar en la carne, a hablar mal, hermanos, dice que con esta boca bendecimos al hombre y maldecimos. Bendecimos y maldecimos, miren las dos partes. Pero el hombre es semejante a Dios, y lo que tú hagas, lo que tú digas, hermano, eso trae la consecuencia, es pecado. Es como aquel que dice, aleluya, gloria a Dios, estoy bendecido, gracias a Dios. Pero llega una persona o al rato le va mal y empieza a injuriar, a decir cosas malas, a quejarse y empieza a rechazar a Dios. Pero ¿por qué permites esto, Padre, si yo soy tu hijo? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Y por qué aquel prospera? Y empieza uno a hablar, hermano, y el quejarse es pecado, hermanos. Amén. Amén. Y tenemos que aprender de ser apóstol,
que oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Mira, por sus frutos os conoceré, hermanos. Hay personas creyentes, hay personas, aleluya, cristianas. Y dentro del cristianismo hay personas, bebés, niños, jóvenes, ancianos, amén, madurez espiritual. Pero eso lo sabe Dios y lo sabemos nosotros. Pero subí, dice, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, dice, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuántos, hermanos, el enemigo se infiltra en las iglesias? El enemigo quiere tomar los púlpitos para llevar un evangelio diferente, para que la gente se pierda, no tenga conocimiento de la verdad. Por eso tenemos que discernir, por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que tener una relación con Cristo, para que Él nos enseñe, nos guíe, aleluya, para que aprendamos, aleluya, gloria a Dios, a tomar lo bueno y desechar lo malo. Versículo 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces hoy en día, hermanos, en iglesias, congregaciones, empiezan a hacer acepción de personas? Pero decía el apóstol: a mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, hermanos, hablaba lo contrario que de lo que predicaban aquellos, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aleluya, gloria a Dios. Ellos predicaban a unos y los otros a otros. Ellos hablaban de algo, de la ley, pero los otros, aleluya, gloria a Dios, había libertad. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo. Mira, gloria a Dios, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres. Eso siempre te tienes que acordar, hermano, que hay pobre entre nosotros. Amén. Que hay pobre que hay que ayudar, hay pobre que es el necesitado. Amén. Y siempre, hermanos, dice, nos pidieron nada más que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuró con diligencia hacer, dice. Pero Pablo reprende a Pedro en Antioquía, hermanos. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara, porque era de condenar. Mira, a veces así se mete hoy el legalismo, la religiosidad. Y empieza uno a predicar, a hablar de la ley, hermanos, y al hablar esto, aquello, y aleluya, y en vez de edificar, en vez de restaurar corazones, levantarlos para la gloria de Dios, los pisotean. Todavía le dan el tiro de gracia, como dice aquel, ya está moribundo y todavía viene y le dispara. No, hermanos, tengamos misericordia, tengamos compasión. Versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mira, él hacía como que comía y todo, hermanos, pero disimuladamente se iba. Hacía acepción de personas, pensaba o no sé, pero ahí lo encaró, aleluya, Pablo a Pedro y lo reprende. Dice en el versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. A veces así llevamos, hermano, hablamos del amor, hablamos de la palabra y hacemos otras cosas. Blasfemamos, esto, lo otro. Y lo digo por mí, en un tiempo también, hermanos, tú piensas estar firme y empiezas, pero de repente te das cuenta que no, nos falta mucho. Así también este siervo Pedro, hermanos, y los demás hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y dice, versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también atraído, arrastrado por la hipocresía de ellos, fueron contaminados. Dice, aleluya, gloria a Dios, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, o eres o no eres. Por eso decía Jesús, le decía de los escribas y fariseos, a los discípulos le decían, escuchen, hagan lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hablaban de la ley, pero no lo hacían. Ellos hablaban, predicaban, compartían y hasta obligaban. Y decía Jesús, hagan lo que ellos, porque está bien, la ley es para todos. Háganlo, los mandamientos, esto, aquello, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. La soberbia, el ego, contiendas, divisiones. Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie, hermano, va a ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, hermano, hermana. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Quién cree en Jesucristo? Levante la mano. Amén. Y a su nombre. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hermano. Esa palabra me la daba Dios. Hablamos mucho de la ley, hablamos de demonios, hablamos del infierno, hablamos, hermanos, si no conocen a Dios, deja de hablar del diablo y háblale de Cristo, predica el evangelio, arrepiéntete, Cristo te ama. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas volvió a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol. Porque yo voy por ley, soy muerto, porque yo por la ley, hermano, soy muerto, dice el apóstol Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermanos. Y ya no vivo yo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la fe? Tenemos que vivir, andar por la fe. Ahora ya no tengas que vivir por ti mismo, vive por Cristo, anda por Cristo. Amén. Porque Él es la fe, Él es la promesa. Aleluya, gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros estamos bajo la ley, hermanos, bajo todas esas cosas, entonces ¿a qué vino Cristo, hermanos? Si es por las obras de la ley, hermanos, entonces ¿a qué vino? Amén. No, hermanos, estamos bajo la gracia. Amén. Y la gracia, todo lo que Dios hizo, lo hizo con amor.
un regalo que vale mucho, vale más que cualquier cosa. Amén. Para que tú y yo seamos salvos. Por eso hablaba el apóstol Pablo, que no hay otro evangelio, hermanos. No es que haya un evangelio diferente, es el único, verdadero. Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre, lo que Él me mandó a hacer. Amén. Y yo no doy testimonio, otros son los que dan testimonio de mí. Y el testimonio de ellos es verdadero. Por eso dice el apóstol, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Pablo le habló duramente a Gálatas, le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les habló, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, tan necios sois, le dijo el apóstol a los Gálatas. A veces Dios nos habla y nos duele. No, hermano, al contrario. Tienes que sentirte digno que Dios te ama y te corrige. Amén. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Qué bueno que, aleluya, gloria a Dios, en mi vida pagana, 30 y tantos años en el mundo, hermanos, haciendo lo malo. Qué bueno que pasé ahora todo eso, hermanos, para allá. Empecé por la carne, ahora vivo en el Espíritu, ando y debo de estar en el espiritual. Pero aquellos que empezaron en el espiritual, una cristiana y todo, hermanos, ya lo hacen de una forma rutinaria y ya no tienen temor, ya no tienen amor. Vienen a la iglesia por obligación o porque no es que mi mamá va y pues me lleva, o esto, aquello, o porque pues voy a ir a ver qué hay o a ver qué veo. Así algunos tal vez digan, pero no, hermanos, nosotros no tenemos que ser como aquellos. Nosotros tenemos que aplicar la palabra. Yo no tengo que ser así, no tengo que venir por esto. No, yo vengo a buscar el rostro de Dios. Yo vengo a recibir palabra de Dios. Yo vengo a que Dios me cambie. Amén. Y a convivir con los hermanos, amarles. Amén. Me decía mi hermana Petra a los hermanos, yo me siento a gusto, hermano, quisiera tener todo el día, porque me gusta escuchar y aprendo testimonios poderosos. Amén. La palabra, lo que Dios hace, la fe. Por eso el Espíritu se recibe por fe, hermanos. Amén, gloria a Dios. Tan necios sois, le dijo el apóstol a Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nosotros que estamos aquí, hermanos, ya no podemos regresarnos al mundo. Ya no podemos andar en el mundo. Queremos ir a, aleluya, gloria a Dios, a predicar. Hermanos, ¿cuántas veces o cuántos andan predicando? Cada uno es diferente. Amén. A ellos Dios los mandó. A ellos Dios les va a demandar, dependiendo cómo ellos vayan. Si ellos van porque yo quiero predicar, porque yo quiero evangelizar. No, tú tienes que ir con dirección de Dios. Me decía un hermanito que, ¿y cuántas almas se ganaron? Predicaron, ¿y cuántas almas se ganaron? Porque cuando es con dirección de Dios, y dice la niña pequeñita, no me acuerdo si me dijo 1 o 2 almas. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso a Dios, hermanos. Nosotros vamos con las almas también, que sean convertidas, que sean alcanzadas. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice el versículo 4, Gálatas 3:4. 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, Pablo les hacía hincapié, hermanos, hablaba de la ley, pero hablaba más que nada de la fe, que todo es basado a la fe. Amén. Que la ley ciertamente es para los transgresores, para aquellas personas que están haciendo lo malo, pero en otro tiempo vivimos, pero ahora ya estamos bajo la gracia. Amén. Tenemos un abogado. Mire, gloria a Dios. Y ahí platica más, explica más el apóstol Pablo sobre el pacto de Dios con Abraham.
Dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó, hermanos. Amén. Decía aquel siervo, oh, sé que mi Redentor vive. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las escrituras y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y este es el padre Abraham, el padre de la fe, se conoce a Abraham. Y nosotros venimos de ahí, hermanos, porque fuimos gentiles, o fuimos más para allá que para acá, y ahí nos alcanzó la fe, Jesucristo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie, hermano, puede permanecer, nadie bajo el libro de la ley, nadie puede cumplir, hermano, los mandamientos, las leyes, los decretos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, hermano. Y la maldición, te voy a decir, es algo, consecuencias, resultado de la desobediencia, corrección, y a veces uno se asusta porque dice que estamos en maldición, hermano. Ciertamente la palabra de Dios te dice que todo lo bueno es para bien, pero haciendo lo malo te acarrea maldición, llega la maldición. Dice, como el vagar, como la golondrina en su vagar, así dice que la maldición no va a llegar sin causa, que siempre va a haber una causa por la cual llegará la maldición. Si tú no le das al siervo, al sierva, no le das al pobre, al necesitado, cuando tienes, hermano, y cierras tu puño, entonces viene corrección a tu vida. Se te acaba, aleluya, gloria a Dios, tu dinero, tu economía, se te cierran las puertas. Cuando uno empieza a tener esa envidia, ese rencor, y empieza a hablar mal de los siervos, las siervas, amén, empieza Dios a cerrarte, a corregirte. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros ya no estamos bajo la maldición, estamos bajo la gracia que es Jesucristo, la fe. Por todos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá, hermanos. El justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La fe es que tú creas, hermano, pero la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Si tú haces esto, aquello, hermanos, vienen bendiciones ciertamente, pero ahí está hablando de hacer, poner por obras. Pero la fe es más allá, hermanos, es creer a Dios. Amén. Es decir, Señor, perdóname. Dice, versículo 13, vamos a leer el 12. Y la ley no es de fe, sino es de, dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. 13, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió, hermanos, redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición, hermanos, Él la cargó, llevó todo, hermanos, tus cargas, tus problemas, Él nos limpió de todo, del pecado, nos perdonó. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, dice, a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. Por fe, hermanos,
recibimos la promesa del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y la fe, vamos a hablar más adelantito, dice que, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo embala ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y mira, te voy a decir, cuando habla de simiente está refiriendo a Cristo. Amén. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo es la simiente, hermanos. Amén. Esto pues digo, el pacto previamente ratificó por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mira, gloria a Dios. Ya Dios había hablado a Abraham, hermanos. La heredad, la promesa, el Espíritu Santo, Jesucristo, amén. Por eso, aleluya, gloria a Dios, nosotros tenemos que conocer el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Amén. Dice el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pero tenemos que conocer el propósito de la ley. Dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y habla de Cristo, hermanos. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Claro que no, hermanos. En ninguna manera, dice el apóstol, porque si la ley dada pudiera vivificar, dice, la justicia, fuere verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Todo estaba encerrado, hermanos. La ley, los decretos, todas esas cosas, hermanos, estaba, aleluya, gloria a Dios, encerrado bajo esa llave, vamos a decirlo. Todo estaba bajo pecado, pero la promesa que es por la fe en Cristo fue dada a los creyentes. Tuvo que venir Cristo, hermanos, para que fuéramos salvos. A eso se refiere. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, mire, gloria a Dios, antes que viniese la fe, y está hablando de Cristo, no nada más la fe de creer. Amén. Está hablando, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe todavía no, hasta que tenía que venir Cristo, aleluya, gloria a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ley, bajo ayo, perdón. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, hermanos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la maldición. Ya hay redención, ya hay salvación. Cristo Jesús, hermano. Amén. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablaban de la incircuncisión y de la incircuncisión. Que unos tenían que circuncidarse y otros que no, hermanos. Pero el libro de Dios dice que debe de circuncidarse el crepúsculo de su corazón. Amén. Ahí lo explica más el Señor, que no es tanto lo que hacían físicamente, que Dios le daba la libertad a través de Cristo, que todos alcanzaban salvación. Versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos, hermanos, los que tienen fe, los que han alcanzado, los que han aceptado a Cristo, los que andan conforme a su voluntad, haciendo su voluntad, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un aplauso a Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Esas son las promesas que Dios da, el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero también dijo, capítulo 4, Gálatas 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Él no vino a abrogar la ley, dijo, yo vengo a cumplirla. Amén. Para que no digan, no es que la ley ya no, ya es, vino Cristo y la quitó. No, dijo, yo no vengo a quitarla, vengo a cumplirla. Amén. Más adelante ahí viene, amén. Pero vamos a continuar, versículo 5 dice, para que remediese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para eso vino Cristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Para remidirse, dice, a los que están bajo la ley, para que sean alcanzados, a eso me refiero, para que recibiésemos la adopción de hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, el Espíritu Santo, hermanos. Por eso, aleluya, gloria a Dios. Así que ya no eres esclavo, ya no soy esclavo, sino somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. Por eso Dios, con eso concluyo, exhortación a no volver a la esclavitud. No vuelvas al pecado, no vuelvas atrás. Amén. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y todos venimos de ahí, de la idolatría. Todos adorábamos, creíamos, venerábamos ídolos, imágenes, y hasta la fecha se siguen haciendo esas doctrinas, esas costumbres. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que dice, volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya no tienes que volver atrás, hermano, hermana. No renuncies a lo que Dios te ha dado. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Mira, gloria a Dios, el apóstol decía. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aunque había problemas, situaciones, hermano, Él no había guardado rencores, resentimientos. Pues nosotros sabéis que causa de una enfermedad el cuerpo se anuncie el evangelio al principio. Por causa de una enfermedad siempre, hermanos, ahí Dios nos va a llamar. Por causa de una situación extrema, peligrosa, ahí vamos a clamar a Cristo, amén. Amén. Y así el Señor nos llama a veces. Permite las causas, las situaciones, la enfermedad, para que lleguemos a los pies de Cristo. Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mira el apóstol Pablo, cuando a él lo recibieron, hermano, dice que lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo, como a Jesucristo. Nunca, hermanos, tenemos que hacer acepción de personas. La persona, venga como venga, sea como sea, tenemos que amarle y darles un lugar. Ven, mira, Dios te ama, Cristo te ama. Congrégate en busca de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Porque pues está, dice, esa satisfacción que experimentabas. Porque os doy testimonio de que hubieseis podido o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Siempre el enemigo, hermanos, te va a poner una situación. Siempre el enemigo, hermanos, va a poner causas, motivos. ¿Para qué? Para que tú te envuelvas, para que contiendas la palabra,
para que seas como ellos o hasta peor. El diablo es diablo. Y el diablo conoce la Biblia al derecho y al revés. Amén. Pero él no la aplica. Amén. Amén. Nosotros tenemos que aplicarla, dar un buen testimonio. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, dice el apóstol, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Mira cómo les hablaba: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros. Amén. Así también nosotros, hermanos, tenemos que, aleluya, hasta que Cristo sea formado en todo nuestro ser, seamos como Cristo. Amén. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, dice, en cuanto a vosotros. Y con esto concluyo, alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Amén. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa. Amén. ¿Se acuerdan cuando se adelantó? Y pues aquella mujer dice: ¿cómo voy a tener hijos? Y ya mejor le dijo a Abraham: pues ahí está ya métete con ella para que tengas un hijo. Y ahí estuvo la esclava, un hijo de esta persona. Dice que uno de la carne, de la esclava, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. ¿Se acuerdan de esa mujer? Por este nombre, Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud hasta el día de hoy. Quiero creer eso. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa es la promesa, lo que viene del cielo, Dios. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe, dice, en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, dice, al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echó fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso, cuando esas 2 mujeres, hermanos, la esclava, tuvieron que despedirla, y uno puede decir: es algo injusto. ¿Cómo está corriendo a la esclava después de tanto tiempo y su niño acaba de dar la luz? Y pues el niño está pobre. Pero el niño con el otro tenía conflictos, y la esposa también con la esclava tenían conflictos. Y la promesa ya la había dado Dios. Así Dios, hermanos, está la ley, pero está la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y todo está compensando en una balanza. Amén. Pero la gracia es por fe. Y dice que aquel que crea en Cristo Jesús, nosotros ya no andamos por vista. Amén. Andamos por fe. Amén. Entonces, esto nos enseña, hermanos, aleluya, gloria al Señor, que hay mucho todavía que aprender, que hay solo un evangelio, y el evangelio es la verdad. El evangelio es la voluntad de Dios, y todo está aquí en su palabra, en este libro. Y muchos pueden conocer el libro, hermanos, pero no lo aplican. Amén. Muchos pueden conocer el libro, pero no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios. Amén. Tan como aquella secta o aquella, no voy a hablar mal de ellos, aquellas personas que hablan de un Dios, pero no le conocen. Hace poquito me tocó una persona que se congrega con ellos,
esa denominación. Y hablamos de Dios, no le hablé de Jesús, le hablé de Dios de los cielos, Dios Padre. Y le dije que en ese tiempo el Señor nos llamó a buscarle, a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque viene mucha maldad, vienen muchas cosas, plagas, pero mira, buscando el rostro de Dios, haciendo su voluntad, poniendo por obra sus mandamientos, hermano, hay bendición, vienen bendiciones grandes. Puede venir esta plaga, puede venir esta enfermedad, pero ahí está Dios, te cubre, te protege. Amén. ¿Y cuántas veces nos ha pegado o trató de pegarnos el COVID? Muchas veces Dios nos los liberó, nos los quitó. Y así también Dios quiere, en este tiempo, liberar a su pueblo, que está en idolatría, que está en muchas cosas que a Dios no le agrada. Y Dios quiere que le busquen. Dios quiere que pongan por obra sus mandamientos, que solamente hay un único evangelio. Amén. El único evangelio que Jesucristo vino, hizo la voluntad de Dios y les enseñó a los apóstoles. Y está aquí escrito en la Biblia. Amén. Así también el Espíritu de Dios se recibe por fe. No por obras que yo tengo que orar y ayunar y tengo que hacer para que reciba el Espíritu Santo. No. Amén. Gloria a Dios. Tienes que tener fe, tienes que creer a Dios. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, arrepentirte y esperar la promesa que Él mande. Dice, esperar en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros y sean investidos del poder de lo alto, hasta que mande el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos va cambiando, renovando. Amén. Y si venimos aquí a la iglesia, hermanos, venimos a adorarle, gloria al Señor, a su presencia desciende, es algo hermoso. Amén. Pero también venimos a escuchar palabra de Dios. A veces es una reflexión pequeña, pero a veces Dios nos muestra casi todo el libro o más palabra, porque los tiempos ya se están acercando. Antes Dios me daba una reflexión pequeñita y un testimonio poderoso. Ahora ya Dios me da casi todo el capítulo. De este tema viene esto y esto. Amén. Y así me lo está dando el Señor, así es el Señor, porque los quiere preparar. En poco tiempo nos quiere preparar para llevar el Evangelio. Amén. El propósito del Evangelio, hermanos, es que las personas conozcan a Cristo, que las personas se arrepientan, que las personas reconozcan que nada son y nada pueden, pero hay un Salvador y hay vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar. Ya aceptaste a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Confiésalo y créalo con tu corazón. Yo esas dos palabras le digo y vamos a pedirle perdón a Dios. Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh Padre, renuncio a todo lo que me ha alejado de ti, a todo el pecado. Hoy renuncio al pecado, Padre, perdona mis pecados y les empiezo a hablar. Confiéselo y créalo y acepten a Cristo en su corazón y manda tu Espíritu Santo a mi vida para que me guíe. Y te pido en el nombre precioso de Jesús que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque va a haber un tiempo, hermanos, dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Pero en el tribunal, en el juicio del trono blanco, hermanos, todos dicen, aquellos que no aceptaron, tanto niños y pequeños, grandes, chicos, está hablando de gente adulta, hermanos, no de niños, pequeños y grandes, que nunca quisieron aceptar a Cristo, que rechazaron la gracia. Aquellos que ya están para condenación, hermanos, les van a leer la cartilla, les van a decir, tú estás aquí por esto, tú vas a ir a ese lugar por esto. Ahorita tenemos a Jesús como nuestro, ¿qué? Abogado. Pero el día de mañana va a estar como juez. Y van a estar ahí los apóstoles, los 24 ancianos, y una fila como la tortillería. ¿Cómo te llamas? A ver, conmigo. Aquí está tu nombre. No te espantes, hermano. Imagínate todo lo que has hecho, hermanos. Amén. Para que en un cerrar de ojos se acabe, se desvanezca, se pierda. Por eso el apóstol Pablo, aleluya, gloria a Dios, hablaba que solamente hay un evangelio, que no hay otro, sino aquellos que, aleluya, gloria a Dios, perturban y convierten el evangelio y lo pervierten el evangelio, el verdadero evangelio, hermanos. Y él habla y le hablaba a Pedro, le habló con amor, porque él decía duramente, a veces la religiosidad te lleva al extremo,
No, hermanos. ¿Quieres predicarle a una persona si no conoce de Cristo? Háblales del amor, háblales de Dios. Amén. Una persona que alejó, aleluya, gloria a Dios, que fue cristiana y se alejó de Cristo, hermanos, ahí sí le puedes compartir una palabra, lo que el Espíritu Santo te diga. Y la orar, la reconciliación, amén. Pero era una persona que no quiere, por más que trates, hermano, no la vas a convencer. Nadie puede convencer a alguien que no quiere. Amén. Mucho menos aquellos contumaces. No, hermanos. No tires las perlas a los cuerpos, dice la palabra de Dios. Amén. Tú tienes que ir directamente a la persona y decirle: así te dice el Señor. Vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a pedirle perdón. ¿Para qué? Para que Dios te perdone, para que Dios te sane. Vienen pruebas, vienen luchas, hermano. El Evangelio, ahorita tenemos esta Biblia, en otros países ya no la tienen, está prohibida. Por eso tenemos que aprendernos la palabra y aplicarla. Amén. Dice que en ese día postrero, amén, dice que Dios va a poner su palabra en el corazón. Habla de la mente, pero es en el corazón. Ahí, hermanos. Decía un pastor: esta es palabra ciertamente cuando tú le crees, y tiraba la Biblia y se espantaba la hermana. Y una ocasión también, mire, es un libro. La palabra es aquí. La palabra se lleva, los mandamientos se llevan en el corazón, se aplican. Amén. Esto es un libro cualquiera para muchos, pero para nosotros es una Biblia santa. Amén. Porque es palabra de Dios. Amén. Y tú no vas a valorar mucho este libro si no vas a valorar la palabra. Lo que dice lo tienes que creerlo. Por eso Jesús le decía a aquellos que eran religiosos y legalistas: ¿os parece que en las Escrituras hay vida eterna? ¿Os parece? No dice hay. Mas sin embargo, esta es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, hay vida eterna. Pero nosotros ya no nos vamos creyendo en este libro, sino en la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo, que a través de Él hay salvación. Amén. A lo mejor los estoy confundiendo, pero les voy a decir algo. Todo lo que habla aquí, los profetas tuvieron errores, los apóstoles hicieron muchas cosas, fueron aprendiendo, y todos llegaron a ser apóstoles. Un crecimiento espiritual. Así Dios en esta tierra nos quiere enseñar, nos quiere preparar el Señor, que crezcamos, amén. Por eso dice la palabra de Dios, hablaba de la ley y habla de la gracia, amén. Y también dice ahí mismo de Proverbios 30, capítulo 11 y 12, dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Mira, hermanos, la palabra de Dios es palabra. Amén, gloria a Dios. Hay gente que viene con esa gracia. Niños que ya Dios vienen con la unción, que ya traen al Espíritu Santo, traen a Jesús, hermanos. Ya vienen con ese propósito. Pero hay niños que vienen con maldad, que ya viene Satanás, ya sembró la semilla. Amén. Entonces, tenemos, aleluya, gloria a Dios, que orar por esos niños, orar por los jóvenes, orar por nuestras vidas, orar por aquellos que, aleluya, gloria a Dios, no han buscado de Dios, o aquellos que no quieren, aquellos que están haciendo lo malo, aquellos enfermos. Amén. Tenemos que orar, tenemos que ayunar también, hermanos, someter nuestro cuerpo. Yo les decía el domingo, vengan en ayunas. Señor, perdóname, hoy no voy a comer nada. Mi mejor ayuno es pedirte perdón. Amén. Amén. Tirar todos esos trapos de inmundicia, ese pecado, esa murmuración, ese enojo, ese ego, todo lo que no Amén. Sirva, Señor, yo te lo entrego. Y yo vengo a recibir, Señor. Vengo a recibir de tu presencia, tu gracia, la unción. Vengo a recibir tus frutos.
ese don, ese ministerio, Señor, lo que tú quieras darme, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti, porque quiero tener fe, Señor, y solo la fe es lo que le agrada a Dios. Así tú tienes que venir, hermano. No vengas por obligación. Desea un hermano, voy a ir cuando tenga ganas. Hermano, nunca vas a tener ganas. Tú ve. Decía nuestro hermano hace poquito, hermano, yo no quería venir. Le digo, hermano, así nos pasa a todos. El enemigo nos mete pesadez, nos mete muchas cosas, y cuando vienes a los pies de Cristo y está la presencia, todo se desprende. Y te sientes diferente, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, porque Dios va a administrar a su pueblo. Él quiere llenarnos de su presencia, de su gloria, amén. Vamos a orar, aleluya, gloria a Dios, por la palabra. Después vamos a orar por las ofrendas, los diezmos. Oh bendito Señor, concluimos la transmisión. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Solo hay un evangelio, hermanos, que no te confundan.